Y lo que nos dice el temario es que pues, toda la parte vimos. Y luego viene propiedades físicas y químicas, hemos visto algo de esto. Y luego viene una parte de magnetismo, momentos magnéticos, oxidación, reducción, susceptibilidad magnética, momentos magnéticos efectivos en compuestos de metales. Esta parte yo creo que está mal. De hecho, hay una nueva propuesta de plan de estudios que todavía no ha pasado por comisiones, que en el caso de química y coordinación simplemente se reorganizó algo y la reorganizamos esta parte de magnetismo para un poco más adelante, para conocer primero algunos modelos de enlace y luego poder explicar el magnetismo. Eh, entonces lo vamos a ver un pelín más adelante. Primero me gustaría ver algunas teorías de enlace, después viene isomería y después estructuras. Por ejemplo, me parece más importante saber los números de coordinación, estados de oxidación, antes de la estructura magnética, porque para compuestos de coordinación el estado de oxidación y el número de coordinación son vitales para poder entender los momentos magnéticos. Entonces no tiene sentido verlos después. No sé qué estaban pensando cuando hicieron esto. Entonces, esto que está con la crucecita lo vamos a ver más para adelante. Entonces, lo que vendría, ya habremos visto todo lo anterior. Entonces, lo que vendría sería teoría de enlace valioso, teoría cristalina. ¿Sale? Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a seguir avanzando. Y vamos a empezar por aquí. Por modelos de enlace en combinación. ¿Ven la de modelos de enlace? Sí. Entonces, pues ya con ese sentido, es muy importante saber los contextos y de qué va este asunto. Cuando nosotros estamos viendo modelos de enlace, vamos a remitirnos a lo que ya conocemos, a lo que hemos visto en otras materias. Vamos a simplemente a mencionarlo muy rápidamente. Entonces, cuando ustedes tienen un átomo, déjenme cambiar de color porque si no, no se ve en gris sobre gris. Se queda muy feo. Entonces, si tienen un átomo, por ejemplo, un átomo de flúor que se une a otro átomo de flúor, el primer modelo que se ha visto pues en la facultad o en general desde secundario, prepa, se ha visto este modelo, es el modelo del octeto de Lewis. Y lo que nos dice es que se va a unir para poder formar la molécula de flúor 2, van a estar unidos estos dos. Y tenemos que contar los electrones, como ustedes ya saben, simplemente un repaso. Tenemos los electrones de valencia, tenemos que el flúor tiene 7 y va a compartir un electrón aquí, y este también va a compartir un electrón aquí, y vamos a tener los 8 electrones. De tal manera que si yo empiezo a contar los electrones, los 7 electrones del flúor más el par que está aquí, me suman 8 electrones. Y lo mismo pasa aquí. Si yo cuento estos dos, se van aquí. Entonces, nosotros podemos describir el enlace como algo que está aquí compartido en medio. Y así describimos el enlace covalente con un modelo muy, muy simplista, ¿no? Que es el modelo octeto de Lewis. Esto tiene muchos errores, obviamente. ¿Por qué? Porque si yo ahora pongo la molécula de NO, yo sé que aquí hay un doble enlace, según este mismo modelo, no me voy a meter a detallar, pero este tiene 7 electrones, y este tiene 8 electrones, y este tiene, perdón, en la capa, nada más voy a considerar la capa de valencia, está en el grupo, el nitrógeno está en el grupo 15, entonces tiene 5 electrones. Y el oxígeno está en el grupo 16, entonces tiene 6 electrones. Entonces, yo no hay manera que haga que se cumpla el octeto en los dos átomos por una sencilla razón, porque un número impar con un número par jamás va a sumar 8.
Entonces siempre voy a tener un electrón volando. Y eso ya no cumple el modelo del octeto de Lewis. ¿Con esto qué les quiero decir? Con estos argumentos que ya hemos visto que son de química general, que pues los modelos tienen sus limitaciones, ¿no? Aún para dos átomos como estos. Tienen sus limitaciones. Si nosotros ahora vamos a ver otra cosa, que si lo que nosotros tenemos es un metal que se va a unir posiblemente a seis átomos donadores. Entonces aquí está involucrado el metal, que tiene orbitales muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Luego el ligante que dona un par de electrones, entonces ya hay ahí 6 pares de electrones, hay 2 electrones que están involucrados en el metal. Entonces no es trivial los modelos de enlace en este sentido. Cuando nosotros usamos los modelos del octeto de Lewis, decíamos no funciona bien, entonces nos usamos orbitales moleculares. Pues en química de coordinación vamos a hacer algo similar. Vamos a empezar por los modelos más sencillitos, que vamos a ver que tienen errores y tienen limitaciones, y luego nos vamos a ir a los más complejos. Y vamos a ver todos. Entonces, me van a decir, si no funcionan perfectamente los modelos sencillitos, ¿por qué no usamos siempre los más complejos y ya nos quedamos con eso y obviamos a los más sencillitos? De la misma manera que nosotros vemos octeto de Lewis, ¿para qué vemos octeto de Lewis si no nos pasamos directamente a orbitales moleculares? ¿Quién me puede contestar eso? Es una buena pregunta. ¿Por qué seguimos utilizando el modelo de Lewis? ¿Por qué lo seguimos enseñando? ¿Por qué no nos vamos directamente a orbitales moleculares si sé que orbitales moleculares me explica mejor las cosas que lo que Lewis? Pues Podría ser como porque es todo simple A y ver, fácil. uno primero, sí. ¿Quién dice yo? yo, ¿Quién soy yo? porque Aldo, Bien, órale, perfecto, te escucho. pues porque como todo se va construyendo desde lo más básico, ¿no? Desde las teorías o las ideas Sí, más básicas y más pero sencillas. Y sí, sí, te escucho. algunos modelos si no explican el comportamiento al 100% de lo que es la realidad, pues sí nos pueden explicar desde algún panorama ciertas acciones, ¿no? O ciertas características. Y ya para otro tipo de comportamientos o para complementar, pues buscamos o desarrollamos más teorías. Me parece adecuada tu respuesta. Ahorita le comentamos. ¿Alguien más había comentado algo? Pero iba a lo mismo de que pues es el más sencillo, es como, o sea, el más simple, el más sencillo y pues nos ayuda bastante a entender pues lo que son las bases, ¿no? Claro. Miren, la respuesta es esa, la que están dando ustedes. Más que para entender las bases, muchas veces el modelo sencillo no me ayuda a entender las bases porque las bases son más complicadas, pero sí me ayuda a sacarle jugo a algo, a tratar de entender algo. El ejemplo perfecto es la teoría del octeto de Lewis. Yo sé que falla mucho en la teoría del octeto de Lewis y que hay muchos, o sea, no podríamos explicar jamás un compuesto de gases nobles como los del xenón, pero tampoco podríamos explicar compuestos binarios como el monóxido de nitrógeno, que uno es par y otro es impar. Pero cuando yo tengo uso la teoría del octeto de Lewis, pues me sirve muy bien para poder determinar cuántos pares libres, así muy rápidamente, cuántos pares libres tiene una especie o un átomo. Me funciona muy bien. Y por ahí saco la teoría de proporción de pares electrónicos de la capa de valencia, y por ahí saco un montón de jugo. Y por ahí se acopla la química de coordinación, etcétera, etcétera. Y yo sé que tiene fallos, entonces lo importante es ser pragmáticos, es decir, prácticos, que sea útil, sacar lo más útil a una teoría siempre y cuando conociendo sus limitaciones. Si no conozco sus limitaciones, lo agarro como ley, ya perdimos. Entonces yo he escuchado a mucha gente que llega a química, sale de química general, diciendo, pues la teoría del octeto de Lewis es la neta y todo tiene que cumplir 8. Entonces ya, pues siempre les hago la pregunta que les acabo de poner, ¿no?
El monóxido de nitrógeno, ¿qué pasó? No, pero es que es una excepción. Y que hay que aprenderse las excepciones de memoria. Entonces, no hay que aprender la excepción de memoria, eso es muy complicado. Lo que hay que hacer es conocer las limitaciones, son modelos, son teorías, no son leyes. Entonces, de cada una vamos a conocer las limitaciones y las virtudes de cada uno de los modelos. Y vamos a empezar con un modelo en química y coordinación, el más sencillo de todo, no el más sencillo, pero sí uno de los primeros, que es el siguiente. A ver. La teoría de enlace-valencia, ¿sale? La teoría de enlace-valencia se debe a varios autores, ¿no? Como la vamos a ver, se debe básicamente a Linus Pauling, como se pronuncia originalmente, Linus Pauling, si lo pronunciamos en español, ambas formas son correctas. Más conocida como modelo de las hibridaciones en los orbitales híbridos. Aquí se me fue, esto es híbridos, no híbridas, los orbitales híbridas no, ¿verdad? Modelo muy utilizado en la química orgánica, en donde la discusión se da en términos de híbridos SP, SP2, SP3, que eso ya lo vimos muchas veces en química orgánica y la conocen muy bien. Entonces, Pauling lo que hace es ampliar la teoría explicando compuestos de coordinación con iones de transición, es decir, participan los orbitales D. En orgánica es muy fácil porque en orgánica pues simplemente lo que hacemos es agarrar los orbitales que tiene el carbono, que es un representativo, entonces son los orbitales SP. Pero cuando nosotros hablamos de compuestos de coordinación, pues vamos a ver este tipo de orbitales también. Y va a ser básicamente lo mismo. Esta teoría también se debe, originalmente, era una teoría muy complicada y la empezaron a desarrollar Heitler y London. Y a ellos se usaban funciones de onda. Después de esto, la teoría de enlace-valencia se modifica ya más con este tipo de cuestiones, y es que se mezclan orbitales moleculares con hibridación, y me da una teoría muy complicada que no vamos a ver en este curso, para gozo de los presentes. Entonces vamos a empezar a ver qué quiere decir la teoría. Sí, creo que ya la mayoría están familiarizados con esta, pero pues no voy a dar cosas por obvias. Entonces, al no darlos por obvias, voy a explicar los primeros principios. Entonces, lo primero que tengo que ver en esta teoría es, déjenme ponerles el pizarrón y voy a dar el caso del carbono. En esta teoría yo tengo, por ejemplo, vamos a empezar con el caso del metano. El metano es CH4. ¿Sí? La configuración electrónica de este es sp3. Tiene 3 electrones en S y tiene 4 electrones. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene 4 electrones. La configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. 2s2, 2p2. ¿Sale? Al ser 2s2 y 2p2, esta teoría pues, nos dice que yo tengo un carbono que tiene un orbital S, el orbital voy a poner con otro color, que es el rojo. Entonces tiene un orbital S y tiene orbitales P, que voy a poner con amarillo. 1, 2, 3. Si viene un hidrógeno, el hidrógeno lo voy a poner con azul. Se va a meter, ¿en dónde? Yo lo hice muy feo, ¿verdad? Déjenme borrarlo. Es decir, tengo orbitales S, pero si yo veo la configuración electrónica del carbono es S2. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya hay un electrón y otro electrón. Podría venir un hidrógeno que tiene un electrón y meterse en este orbital, ¿sí o no? Pues no. ¿Por qué? No. Porque este orbital ya tiene 2 electrones. ¿Sí? Luego vamos a poner los orbitales P. ¿Sí? Uno P es este, otro P es este y otro P es este. ¿Sale?
Entonces nos dice que la configuración electrónica del carbono es P2. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene un electrón aquí y un electrón aquí. Este sería el PY, este sería el PY, este sería el PX y este sería el PZ. Son los tres orbitales P. ¿Sale? Y este estaría vacío. ¿Pueden los hidrógenos venir y con su electrón colocarse aquí? ¿Sí o no? Tampoco. ¿Por qué tampoco? Ah, bueno, sí, pero no con los 4. Solamente. Pero tendría que llegar primero al PZ, ¿no? Entonces, la restricción que me dice, perdón, la restricción que me dice es que le tiene que caber un electrón, los dos, al menos, no puede haber más de 2 electrones en cada orbital. Si yo hago esto de aquí que estoy subrayando, sí cabrían, porque este tendría 2 electrones, uno proveniente del carbono, este tendría 2 y este tendría 2, ¿sí? Digo, perdón, este tendría 1, ¿sí? Entonces sí cabría la posibilidad, pero si yo me fijo, el orbital PY está orientado en el eje Y, el X en el eje X y el Z, hagan de cuenta que está recto esto, en el eje Z, ¿sale? Están orientados, entonces tendría un hidrógeno por aquí, otro hidrógeno por aquí y otro hidrógeno por aquí, y el carbono en el centro. ¿Esa es la geometría de la molécula de metano? No, pues experimentalmente nosotros conocemos que la molécula de metano es un tetraedro, ¿no? Un tetraedro perfecto, que todas las distancias son iguales. Luego, intuitivamente, nosotros sabemos, bueno, experimentalmente sabemos que todos los hidrógenos son iguales, todas las distancias son iguales. Aquí yo tendría estos dos orbitales de aquí, yo los tendría puestos que serían diferentes que este orbital de aquí, porque este nomás tiene un electrón y este tiene 2 electrones, uno proveniente del carbono y otro proveniente de los hidrógenos, y este no tendría electrón proveniente del carbono. Entonces, yo supondría que este enlace de este hidrógeno sería diferente. Por lo tanto, el PZ a lo mejor tendría una distancia diferente. Entonces tendría, si fuera este modelo, y yo lo analizo, tendría un carbono, que tendría un hidrógeno así, otro hidrógeno así, perdón, otro hidrógeno así, y luego tendría los PZ, pero me falta un cuarto hidrógeno, si se fijan, nomás llevo 3. El 4 hidrógeno, ¿dónde cabría? Pues a lo mejor también cabría en este orbital, porque este orbital nada más tenía 1, ahora ya tendría 2. Pero también estaría ahora de este lado. Entonces en esto sería otro hidrógeno así, y quizá, perdón, hidrógeno, y quizá otro hidrógeno acá, ¿sale? Entonces me daría algo más parecido como un cuadrado, pero ni siquiera un cuadrado regular, porque 2 hidrógenos provendrían del PZ, ¿me siguen? Del PZ, que nada más tiene el electrón de hidrógeno y 2 que tienen electrones de hidrógeno y de carbono. Y esto no sería un tetraedro, porque los orbitales están orientados en el espacio en diferente forma. Entonces, de ninguna manera la teoría de orbitales atómicos, cuando son átomos, porque son orbitales que están en átomos, me explica satisfactoriamente el enlace. No me lo puedo explicar. Está muy rara, ¿no? Entonces lo que hacemos es decir, yo lo que tengo es un orbital S y 3 orbitales P. Y el fundamento de esta teoría es que los metemos en una licuadora. Esto es una licuadora.
y los mezclamos y vamos a obtener 4 orbitales. Aquí tengo 1, aquí sumo con 3 y los divido entre 4 en la licuadora y voy a tener 4 orbitales excepto 3. De esta manera, yo tendría que el orbital S es esférico, los orbitales P tienen la forma cacahuatoide, tendría 3 de estos, y aquí tendría 4 orbitales que tienen la misma forma, y la forma resultante sería cacahuate pequeñito con bolito. Y estarían orientados espacialmente a los lados de un tetraedro, de tal manera que si yo tengo el carbono tendría un orbital de esos aquí, otro orbital de esos aquí, otro orbital de estos hacia el frente del pizarrón y otros atrás del pizarrón. Y cada de estos con un electrón proveniente de sus propios electrones del carbono. Y aceptaría un electrón de cada uno de los hidrógenos. Y ya me explica, pues sí, entonces todos los enlaces estarían orientados en los vértices de un tetraedro. Y aparte de estar orientados en los vértices de tetraedro, todos los enlaces serían iguales porque sería compartir un electrón del carbono y un electrón del hidrógeno. Y de esta manera, yo tendría que formar orbitales mezclados u orbitales híbridos para poder explicar las teorías de enlace. En ese sentido, ¿sí vamos bien? Esto ya lo habían visto más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Les suena dudas? Todo bien. Hay un pequeño videíto que tengo de eso. ¿Lo quieren ver o pasamos a lo siguiente? Yo digo que hay que ver el video. Vemos el video, entonces déjenme dejar esto aquí. Es un videíto no de coordinación, sino de lo anterior que les acabo de mezclar. Es que soy consciente que los dibujos en la computadora, al hacerlos a mano, salen horribles. Entonces déjenme un segundo, permítanme localizar el video. Y ¿Profe, no tiene una tableta gráfica? sí tengo una, pero no me funciona muy bien. Oh, Hace un momento estaba escribiendo con ella. El problema es que la tableta gráfica que tengo, no se ve la pantalla, entonces estoy adivinando dónde estoy, ¿no? Entonces, no son maravillosas. Yo pensé que me iba a funcionar mejor y no me está funcionando como debe. Entonces estoy buscando alternativas. Facultad, a mis. Permítame, estoy buscando un video, permítame. Les voy a compartir para que vean lo que estoy haciendo. Estoy en AMID y estoy en química inorgánica, porque ese lo hicimos para química inorgánica. Cuando yo pongo esto, ácidos y bases, aquí debe estar. Orbitales híbridos. Orbitales híbridos, aquí está. Para si lo quieren ver, está aquí en orbitales híbridos, en química inorgánica, en el AMI, ¿vale? Se lo está bajando. ¿Lo ven o no lo ven? No, se ve negro. A ver ahora. Bienvenidos al material del departamento. No, déjenme compartirlo entonces de otra manera. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Departamento de Química Inorgánica y Nuclear. En esta ocasión les traemos un video para hablar un poco de una teoría de enlace que se llama teoría de enlace valencia. Bueno, los dejo viendo el video. Conocida como teoría de orbitales híbridos. Para tratar de entender cómo se unen los átomos entre sí para formar moléculas, vamos a tratar de ver un caso particular, que es el metano. Cómo se unen los hidrógenos hacia un átomo central, que es el carbono. Esto es una molécula
muy de moda en los últimos años, responsable también de cosas como el calentamiento global, y que tiene una estructura muy definida, que es un tetraedro perfecto con 109,5 grados entre el hidrógeno, carbono, hidrógeno, y las distancias de enlace entre carbono e hidrógeno son 1,09 angstroms. Es una molécula que sabemos que no es polar y que tiene ciertas propiedades que iremos revisando. Para poder entender cómo es el enlace, tenemos que recurrir a modelos. Quizá el modelo más sencillo y más ampliamente difundido es el modelo de estructuras de Lewis, donde hablamos de que los enlaces están formados por un par de electrones que se comparten, un electrón del hidrógeno y uno del carbono. Si nosotros consideramos esto, el carbono tiene 4 electrones, los puntitos rojos, y el hidrógeno tiene un solo electrón en su capa de valencia. En cada enlace se van a compartir un par de electrones, uno del carbono y otro del hidrógeno, dando como consecuencia enlaces covalentes sencillos. Si nos fijamos, esta teoría es muy limitada. Nos dice que para que sea estable la molécula debemos de tener 8 electrones en total sumando. En el metano sumamos 8, 4 del hidrógeno y 4 del carbono, se suman 8 electrones. Pero no nos predice nada acerca de muchas propiedades, en particular de la geometría, que es algo muy, muy importante en las propiedades de las moléculas. Por eso tenemos que recurrir a una teoría un poco más sofisticada. Los electrones son puntitos. Eso es lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Y lo que nos encontramos es que hay teorías mucho más sofisticadas, mucho más modernas, que no solo hablan de los electrones como puntitos, como lo acabamos de ver en la modelo de Lewis. Un modelo ya muy viejo, pero que funciona muy bien, es el modelo de Schrödinger, donde se habla de que los electrones están en orbitales. Y podemos ver que el carbono, el átomo central, va a tener 4 orbitales en su capa de valencia, el S y 3 P. Estos orbitales P están orientados en diferente posición en el espacio, y si nosotros vemos la configuración electrónica del carbono, es 1s2, 2s2, 2p2, y tenemos que considerar únicamente la capa de valencia. Sabemos que a cada orbital le pueden caber 2 electrones. Entonces, el primer modelo que se empezó a llamar la atención para poder entender el modelo de enlace a través de este tipo de ecuaciones o este tipo de orbitales, es decir, pues un electrón de uno de los átomos va en un orbital y el otro electrón va en el mismo orbital, es decir, se comparten en el mismo orbital un electrón del átomo central y un electrón del átomo que se le une. En este caso serían un electrón del átomo de carbono y un electrón del hidrógeno. Para poder hacer eso, nosotros tenemos lleno el orbital 2s del carbono, entonces tenemos que promover un electrón para el orbital 2pz para que tengamos todos los orbitales del carbono con un solo electrón. Y así los electrones de los 4 hidrógenos pueden entrar uno en cada orbital. Este es un modelo que fue lo primero que se planteó. Vamos a ver qué sucedió con este modelo. La idea general es superponer un orbital del carbono con un orbital del hidrógeno. El único orbital que tiene el hidrógeno es el S. Por eso vamos a suponer los moraditos estos que tenemos aquí son los orbitales de, con cada uno de los orbitales que tienen un electrón del átomo de carbono, el S, el PZ, el PX y el PY. Aquí lo estamos poniendo como se superpondrían para poder tener un enlace. Aquí tenemos un eje coordenado y este eje coordenado lo que nos dice es cómo están orientados los ejes. El PZ, PX y PY están orientados sobre los ejes correspondientes y un hidrógeno entraría a uno de esos ejes para interaccionar con el orbital correspondiente y así sucesivamente. Sin embargo, el S tendría una superposición diferente y también una orientación diferente. Esto nos da como resultado un fallo claro. Si nosotros vemos
el metano es un tetraedro perfecto. Los ángulos que hay aquí son de 90 grados, no de 109.5 grados. Todos son ángulos iguales. Eso querría decir que la superposición del hidrógeno con el carbono de los orbitales S debería ser igual a la del carbono con los orbitales P y con el hidrógeno del orbital S, y eso pues no es así como lo estamos viendo. Entonces esta teoría, usar orbitales atómicos sencillos para poder explicar enlace, falla considerablemente. Es una teoría que no podemos explicar claramente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ha habido muchísimas aproximaciones para poder tratar de entender enlace a través de modelos de Schrödinger. Hitler y London, la primera mitad, en particular los años 20 hasta 30, estuvieron trabajando en un modelo donde combinaban las funciones de onda de los orbitales atómicos y podían encontrar resultados interesantes. Eso sucedió y funcionó bien, sin embargo era un poco complicado, pero llegó una persona que tenía una intuición química muy grande, Linus Pauling, en realidad es como se pronuncia, y él desarrolló por primera vez la teoría de la hibridación con el fin de explicar la estructura de las moléculas como el metano. Esto lo hizo en un artículo que estoy citando aquí abajo, que valdría la pena que revisara. Este hombre, vale la pena mencionarlo, fue Premio Nobel de Química por todo este tipo de aportaciones. Adicionalmente, es la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en distintas áreas, no solo científicas, sino también de la paz. Como es evidente, el considerar unir orbitales atómicos y tal y como lo predice la teoría para átomos de Schrödinger no da un resultado adecuado. Los ángulos de enlace y la superposición no corresponden a las geometrías observadas experimentalmente. Por eso Pauling lo que hace es tratar de decir otra cosa. ¿Qué es lo que propone Pauling? Lo que dice es, si yo tengo orbitales S y orbitales P, que van a ser los de valencia, que van a participar en los enlaces, realmente estos no son los orbitales puros los que van a participar, sino que vamos a tener una mezcla de orbitales. Yo voy a poder mezclar un orbital S con un P para tener un híbrido, que es una mezcla de ambos orbitales. En este caso sería un orbital SP. Y este va a tener propiedades diferentes y superposiciones diferentes y una orientación en el espacio diferente a los que provienen. Lo que se propone como primer paso es tomar los orbitales de valencia involucrados, que en este caso son las funciones de onda de cada uno de estos orbitales, y mezclarlas. Mezclar la del S y las 3 del P, PX, PY y PZ. Y ver la función de onda del orbital híbrido para después resolver la ecuación de Schrödinger y encontrar los orbitales híbridos. No vamos a hacerlo de esta manera, no vamos a meternos en la ecuación de Schrödinger, simplemente vamos a hacerlo de forma cualitativa. Entonces, lo que se propone para el metano, que es una molécula muy simple, es tomar un orbital S, que es el de valencia, y 3 orbitales P, mezclarlos a través de esas funciones de onda. Fíjense, simplemente son las sumas y las restas y las combinaciones lineales para poder obtener los orbitales híbridos. Si nosotros hacemos los orbitales híbridos correspondientes, resolvemos las ecuaciones de Schrödinger, vamos a tener 4 orbitales que vamos a llamar sp3 y que van a estar orientados no sobre los ejes, a diferencia de sus orbitales originarios, que eran los orbitales atómicos. Van a estar orientados, como se muestra aquí en este dibujo, van a estar orientados en equidistantemente lo más lejano uno del otro, de cada uno de estos orbitales, y eso es con una geometría tetraédrica, que es precisamente la geometría que tiene el metano. Si nosotros resolvemos esa ecuación de Schrödinger que les decía y ponemos los orbitales híbridos sp3, los 4 resultantes, saliendo de un mismo punto, de un mismo átomo, lo que tenemos es precisamente una estructura tetraédrica, con sus lóbulos principales, los lóbulos grandes que van a tener la superposición sobre los ejes de un tetraedro a 109.5 grados, como era lo que habíamos predicho, o más bien habíamos observado en el metano.
Teniendo eso en mente, podemos extrapolar la misma situación, el mismo análisis, cuando estamos teniendo diferentes números sustituyentes. Por ejemplo, si tenemos el BH3, lo que tenemos es que el boro solamente se une a 3 átomos, no a 4 como el carbono. Entonces solamente vamos a ocupar 2 orbitales P. Si nosotros analizamos esto, pues vamos a tener una situación muy similar. La energía del 2S es un poco menor y la de los 2P un poco mayor. Si nosotros generamos los orbitales híbridos a través de resolver la función de onda con las funciones de onda híbridas que podemos ver aquí, lo que vamos a obtener es 3 orbitales, pero ahora van a tener un carácter P un poco menor, es decir, la contribución de los P va a ser menor que en el caso anterior del tetraédrico, porque solamente vamos a tener 2 orbitales P y un orbital S. Si estamos combinando 3 orbitales atómicos, vamos a tener 3 orbitales híbridos. Si nosotros analizamos este caso del BH3, lo que encontramos es que tenemos 3 orbitales híbridos sp2. ¿Cómo son sus ángulos? Si yo combino el orbital 2s con el 2px, voy a tener un orbital híbrido orientado sobre el eje X. Luego voy a tener otro átomo cuando combino el PY, que va a tener un ángulo diferente, y cuando combino el orbital PZ, vamos a tener otro ángulo diferente. El resultado final va a ser que los 3 orbitales híbridos van a estar orientados también equidistantemente del centro, y esto es con un ángulo de 120 grados, es decir, una geometría triangular. Si nosotros comparamos los orbitales híbridos del boro, que son 3 orbitales sp2 que están a 120 grados, que se superponen con el orbital 1s del hidrógeno, nosotros vamos a ver cómo es el resultado del enlace en esta molécula. Si nosotros analizamos el resultado experimental de cuáles son los ángulos de estas, son 120, que corresponden exactamente igual a la formación de los orbitales híbridos. Esta mecánica la podemos hacer exactamente igual para cuantos orbitales necesitemos. Por ejemplo, si tenemos el cloruro de berilio, en el cloruro de berilio solamente necesitamos combinar 2 orbitales, porque el berilio solamente se une a 2 átomos, en este caso a 2 cloruros. Tenemos que generar nuevamente las funciones de onda de los orbitales híbridos. En este caso es muy sencillo, simplemente la suma y la resta de los orbitales, y esto nos genera que vamos a tener orbitales que en este caso lo vamos a llamar S y P, porque solamente un orbital P se va a combinar con un orbital S porque no necesito más, y vamos a tener 2 orbitales SP, uno que va a estar orientado hacia la derecha en el eje X y otro que va a estar orientado a la izquierda en el eje X, porque el único que se va a combinar es el orbital PX con el orbital S, y me va a generar 2 orbitales híbridos, como podemos ver en esta imagen. Bueno, ya hemos visto hasta aquí que podemos mezclar diferentes orbitales atómicos para tener diferentes orbitales híbridos. Dependiendo del número de orbitales atómicos que tengamos, vamos a poder obtener un igual número de orbitales híbridos simplemente con una densidad diferente o probabilidad de encontrar el electrón diferente, y también orientados diferente en el espacio. Vamos a recapitular esto con una perspectiva tridimensional para ver si es un poco más claro. Lo que podemos ver aquí son los 3 orbitales P del carbono, por ejemplo, y estos 3 están orientados sobre los ejes. Si nosotros los ponemos sobre los mismos ejes, vemos que están orientados como si fueran los ejes coordenados o un octaedro. Cuando tenemos ahora el orbital S y un P y los mezclamos, vean cómo están orientados. Si nosotros mezclamos estos 2 orbitales, vamos a obtener un orbital SP. ¿Cómo va a ser la geometría? Pues vamos a ver. Si ahora tenemos un orbital S y 2 P's, vamos a ver cómo es la geometría de los orbitales híbridos SP2. Los orbitales híbridos SP2 ahora van a estar mezclados y van a estar orientados de manera diferente en una forma triangular de acuerdo a los ejes coordenados. Si se fijan ahora, uno de los lóbulos está orientado sobre el eje Y y los otros 2 están intermedios. Lo mismo pasa cuando le hacemos la hibridación SP3.
Ahora, los 4 orbitales sp3 van a estar orientados uno sobre el eje y los otros 2 entre medio de los ejes para formar orbitales híbridos. Si nosotros ahora vemos esto, lo tratamos de extrapolar a otra molécula, por ejemplo la del amoníaco, nosotros vemos que tenemos 3 sustituyentes y un par de electrones libres. Esto funciona perfectamente para este tipo de moléculas. Nada más que ahora vamos a tener que cada uno de los orbitales sp3 va a estar teniendo 3 a los hidrógenos y 1 al par libre. Y también explica la geometría cuando tenemos pares libres en estas moléculas. ¿Cuáles son los orbitales S y P? Tiene un error el Entonces, si tenemos video. un átomo central que se une a 2 átomos, aquí está representado por la letra A y los sustituyentes X, que pueden ser cualquier átomo, vamos a tener 2 orbitales híbridos que van a tener una geometría lineal. Cuando tenemos una geometría triangular, se va a referir a cuando tenemos 3 sustituyentes en el átomo central A, y va a ser una geometría triangular. Estos ángulos van a ser de 120 grados. El caso del metano, que fue la molécula con la que comenzamos, vamos a tener una geometría tetraédrica y vamos a tener 4 orbitales híbridos sp3. Sin embargo, no se restringe nada más a los S y los P, podemos utilizar otros orbitales. En el caso de los metales de transición es muy común tener orbitales en D, es decir, electrones de valencia en D. Es una de las características de los metales de transición. Cuando nosotros tenemos que a un átomo central se le unen 5 sustituyentes, vamos a tener una bipirámide trigonal. Esta tiene una geometría que se llama bipirámide trigonal porque es una parte central, que son 3 sustituyentes, y en la parte de arriba y abajo tiene otros 2 sustituyentes, dando como resultado como si tuviéramos una pirámide de base triangular pegada a otra pirámide de base triangular. Por eso se llama bipirámide trigonal. Y es una geometría muy común en compuestos con metales de transición. Si en vez de utilizar el orbital de z cuadrado se utiliza orbital de x cuadrado menos y cuadrado, lo que vamos a tener como geometría es, nuevamente, vamos a tener 5 orbitales con una hibridación sp3d. Sin embargo, al utilizar otro orbital para hibridar, que tiene una orientación diferente, vamos a tener una geometría que se llama pirámide de base cuadrada, es decir, tenemos unos sustituyentes formando una especie cuadrado y en la parte superior un sustituyente en la parte apical. Estos reciben nombres, los sustituyentes que están en esta parte es en la parte del ecuador, si vemos esto como si fuera una esfera, y se llaman sustituyentes ecuatoriales, y los que están arriba y abajo son sustituyentes axiales. En el caso de la pirámide cuadrada solamente tenemos un sustituyente axial. ¿El orbital que está entre paréntesis es el que se está recombinando? Sí, es el que está recombinando. Si se fijan, en la parte anterior, déjenme regresarle un pelín. Con una hibridación. En esta parte, si en vez de utilizar tantito más, que tiene una orientación, una pirámide con una base cuadrada. Cuando es pirámide trigonal. Fíjense, aquí es el de z cuadrado. Se llama pirámide trigonal porque es una parte central, que son y en el otro es el x cuadrada menos y cuadrada. Una hibridación. Pero el número de orbitales son un S, sin embargo, 3P y al uno D. utilizar otro orbital para hibridar, que tiene una orientación diferente, vamos a tener una geometría que se llama pirámide de base cuadrada, es decir, tenemos unos sustituyentes formando una especie cuadrado y en la parte superior un sustituyente en la parte apical. Estos reciben nombres, los sustituyentes que están en esta parte es en la parte del ecuador, si vemos esto como si fuera una esfera, y
se llaman sustituyentes ecuatoriales y los que están arriba y abajo son sustituyentes axiales. En el caso de la pirámide cuadrada solamente tenemos un sustituyente axial, que es el que está arriba, y formaría una pirámide con una base cuadrada. Cuando ya tenemos 6 sustituyentes, la geometría más común en la naturaleza es la octaédrica, y para eso tenemos que hibridar un orbital S, 3 P's y 2 D's. Y si nosotros hacemos esto, nos da una geometría octaédrica. Y finalmente, otra de las más comunes es la que tiene 4 sustituyentes. Ya vimos la más común con 4 sustituyentes, que era el tetraedro. El carbono siempre es tetraédrico. Pero cuando tenemos otro tipo de elementos que tengan orbitales D, puede que nos dé otra geometría. En este caso, si analizamos un orbital D, 2P y un S, vamos a tener 4 orbitales híbridos para acomodar a los 4 sustituyentes que tiene esta, formando un cuadrado o geometría cuadrada. Hay quien... Noten aquí, jóvenes, que cuando hablamos en química orgánica siempre es la parte tetraédrica, y cuando hablamos en elementos representativos de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, siempre hablamos de que cuando tenemos 4 sustituyentes siempre es tetraédrico. En química de coordinación no necesariamente. ¿Por qué? Porque en química de coordinación tenemos orbitales D. Si participa en el enlace el orbital D, puede ser cuadrada. Si no participa y solamente son S y P, van a ser tetraédrica. Y ahí tenemos la primera diferencia en compuestos de coordinación y compuestos representativos, muy evidente, con 4 sustituyentes. Le llamo, en muchos libros se puede encontrar la geometría cuadrado-plana por una sencilla razón, porque a veces puede estar un poco distorsionada la geometría y no necesariamente va a ser plano, puesto que un cuadrado siempre es plano. Cuando está un poco distorsionado no va a ser plano, y por eso, para distinguirlo, en los libros a veces encontramos cuadrado plano. No es que sea una redundancia per se. Como hemos visto, es una teoría muy sencilla desde el punto de vista cualitativo. Ya cuando nos metemos a resolver la ecuación de los orbitales híbridos no necesariamente es tan sencilla, pero está muy bien explicada en los siguientes libros. Estos son los libros que recomiendan principalmente en el temario oficial de la materia. A mí en particular me gusta mucho el Housecroft porque es un libro muy didáctico, se los recomiendo mucho para que vayan a ver y leer y estudiar de ahí. ¿Sí? Hay unos videos que lo pueden encontrar en YouTube como Hybridation Theory. Aquí está la dirección de IP, o lo pueden encontrar en la página directamente, que son videos que están en inglés, es la desventaja, pero están muy bien hechos y son muy claros. Visualmente son muy atractivos. Bueno, pues eso es todo. Espero que hayan entendido. Y por favor, para reforzar estos temas, lo que tienen que hacer es ir a la literatura. Bueno, si se fijan, esto fue un recordatorio de lo que ya se ve en química inorgánica. Esto ya en principio lo debieron ver en química inorgánica. Cuando nosotros queremos hacer con la teoría de enlace-valencia con los metales, pues tenemos que fijarnos en algo. ¿Cuáles son los orbitales que van a participar? ¿Me siguen dudas hasta aquí? No, está bien. Entonces, si nosotros vamos a tomar ejemplos para construir los orbitales híbridos. ¿Sale? Vamos a tomar el ejemplo del hexaciano ferrato 2. ¿Sí? Entonces, tenemos 6 cianuros, un hierro 2, y lo que tenemos que determinar es, primero que nada, qué estado de oxidación tenemos, ¿no? Para saber qué orbitales van a participar. Si yo veo el hierro tiene una configuración electrónica de argón 4s2 desde 6. Cuando yo lo oxido, es decir, cuando le quito 2 electrones, que es lo que voy a tener hierro 2, es el hierro 2 más que tengo aquí, pues la configuración electrónica que va a prevalecer es esta, porque los electrones de ese son los primeros que salen, son los de más alta energía, salen estos orbitales, estos electrones primero, y lo que me queda es que el hierro 2 es una configuración electrónica 3d6. ¿Sí? Entonces, la propuesta para saber orbitales híbridos que nos expone Pauling es, pues vamos a poner los orbitales, la configuración electrónica que tenemos, ¿sí? Y aquí tenemos que considerar todos los orbitales de valencia del ion metálico, en este caso del hierro 2. ¿Cuáles son nuestros orbitales de valencia? Son los orbitales D, los orbitales S
y los orbitales p. Si se fijan, son los 4s y 4p. Si yo, esto es para la primera serie de transición, que es el hierro. Si yo ahora quisiera tener el elemento de abajo, que sería el rutenio, tendría aquí 4d, 5s y 5p. Sería totalmente análogo. Entonces, con saber que es un D6, sé cuántos electrones hay y qué orbitales están jugando. Entonces, lo primero que hago es poner los electrones que tengo, lo puedo acomodar de dos maneras. La primera manera es poner todos los electrones desapareados. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto ya no cabe, entonces lo apareo. ¿Sale? Que es este de aquí. Y me quedaría así. La otra forma es colocarlos apareados desde el inicio. Tenerlos apareados. Esto me trae como consecuencia que en una configuración yo tenga orbitales vacíos S y P y en la otra no tenga orbitales vacíos SP y únicamente también tengo estos orbitales. ¿Sí? Entonces, a una configuración se le llama de alto spin por evidentes razones. Alto spin, ¿por qué? Porque tengo muchos spins desapareados. 1, 2, 3, 4. Y el otro de bajo spin, ¿por qué? Porque tengo menos electrones desapareados. Entonces, si yo considero esto, esta configuración electrónica, vamos a escribirla aquí, yo voy a tener que el spin del primer electrón desapareado es un medio. Si le sumo, voy a sumar otro medio. Si le sumo, voy a tomar otro medio. Y como tengo 4 electrones, pues tengo que sumar 4 medios. Esto me da un total que el spin total de la molécula es 4 medios. Lo que es lo mismo, 2. Esto quiere decir que tengo un número total de spin igual a 2. ¿Sí? Este spin total se refiere al spin que tenemos. Esto es importante y aquí es cuando empieza a ser relevante las propiedades magnéticas. ¿Cómo yo sé que si es una cosa o es otra? ¿Cómo lo puedo determinar? Pues se puede determinar muy fácilmente. Cada electrón desapareado se comporta como un pequeño imán. Es decir, es un electrón que tiene un momento magnético porque esto está girando. Al girar una carga eléctrica genera un momento magnético. El momento magnético de un electrón se suma con el de otro, suma con el de otro, suma con el de otro, y va aumentando el momento magnético total, para dar un total de 4 electrones apareados o un spin 2. Pero bueno, lo más importante en este caso es ver que tengo en un caso muchos electrones apareados y en el otro caso menos electrones apareados. En este caso tengo ciertos orbitales vacíos y en este caso ciertos orbitales vacíos. ¿Sí? Entonces los tengo de esta manera. Si los aíslo de aquí, el alto spin y el bajo spin. Cuando yo empiezo a meter los ligantes, recuerden que yo lo que tengo es la configuración del hierro. Entonces, estos electrones, los negros, son del hierro. ¿Sí? Estos electrones son del hierro. Pero yo no tengo un hierro aislado. Lo que tengo es el complejo de hierro con cianuros. ¿Sí? Con 6 cianuros. Esto tiene 2 menos. ¿Qué quiere decir? Que tengo 6 pares electrónicos. 6 pares electrónicos. ¿Por qué 6? Porque cada... ¿No es 4 cianuro... menos, profe? Sí, ¿No es 4 menos? sí, perdón. Tienes toda la razón. Mi aritmética... Me falta café, por eso no lo carburé bien. Perdón, muchas gracias por la corrección. 4 menos. Son
6 menos del este y 2 más, 4 menos, totalmente de acuerdo. Pero lo importante es que yo tengo 6 electrones. Entonces, todos tengo como 6 electrones en los orbitales que me quedan con espacio. A diferencia de la teoría de orbitales híbridos o de teoría de enlace de valencia para compuestos representativos, aquí yo no puedo poner un solo electrón. ¿Por qué? Porque en química y coordinación vienen por pares. Entonces, ¿cuál es el requisito fundamental? Que los electrones entren en orbitales totalmente vacíos. No pueden entrar en orbitales parcialmente ocupados porque no les cabe el ligante, porque el ligante tiene 2 electrones y cada orbital caben 2 electrones. Entonces, cuando yo empiezo a rellenar cada uno de los ligantes, el primer cianuro, segundo cianuro, tercer cianuro, cuarto cianuro, quinto cianuro, sexto cianuro, se lo rellenaría así, es decir, aquí tengo un... Ay, perdón, que le apreté un botón sin querer y empezó a... Aquí tendría un cianuro. Aquí tendría el otro cianuro, 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 y aquí tendría el otro cianuro. ¿Sí? Si yo ahora lo hago con la parte, en la otra opción que tener los electrones desapareados, pues tendrían que entrar los orbitales como, pues así, ¿sí? Tendrían que entrar de una manera, vamos a verlo visualmente mejor. Aquí lo estoy repitiendo. Entonces entrarían aquí cada uno de los cianuros. Estos son los cianuros. 2 cianuros, 3 cianuros, 4 cianuros, 5 cianuros, 6 cianuros. Entonces, se fijan, estos son los de los ligantes. Entonces, ¿qué orbital estamos ocupando? Ocupo un D, ocupo un D, ocupo un S y ocupo P's, P's, P's. Y si ustedes se fijan, la hibridación sería D2, S, 3P's, D2, SP3, porque provienen, tengo los orbitales de los ligantes que están recibiendo los ligantes, son 2 Ds, un S y 3 Ps. Por eso tendríamos las hibridaciones. Esto, claro, es cualitativo, pero esto yo lo puedo hacer con números de onda. Si yo tomo las funciones de onda de 2S, un S, un P y un S y 3 Ps, o sea, S de 2, SP3, las mezclo matemáticamente y resuelvo la ecuación de Schrödinger, yo lo que voy a obtener es un orbital de antienlace y un orbital de enlace. En el orbital de enlace voy a tener lo que va a tener una forma octaédrica, ¿sí? Esta forma octaédrica. ¿Qué quiere decir esto? Que los orbitales híbridos van a tener esta forma y van a estar orientados en el espacio en una forma octaédrica. Eso quiere decir que algo que tiene 6 átomos donadores alrededor de un metal central, en esta hibridación D2SP3 va a ser octaédrico. Yo puedo hacer lo mismo con el otro caso. Pero si se fijan, aquí todos los orbitales D están ocupados, aunque sea parcialmente, por los ligantes del metal. Aquí están los del metal vienen en negro. ¿Lo recuerdan? Entonces, vamos a meter los ligantes, el primer ligante, el segundo ligante, tercer ligante, cuarto ligante, y ya se me acabaron ahí los orbitales, pero yo veo que también tengo orbitales en 4D, 4D, 4D. Entonces, aquí tendría una hibridación igual, pero diferente. Igual porque los primeros serían los SP3, los finales serían los D2. A final de cuentas, estoy combinando el mismo número y tipo de orbitales. SP3, D2, en lugar de 2, SP3, y en ambos casos es octaédrico. Entonces, ya sea una configuración de alto spin o una configuración de bajo spin, ambos me conducen a un octaedro y me lo explican de esta manera. Ahora veamos cuáles son las limitaciones de esta teoría. ¿Cuáles son las limitaciones fundamentales? ¿Quién me puede comentar qué crean que sean las limitaciones fundamentales de esta teoría? No puede, bueno, a veces se equivoca en el magnetismo de los compuestos, ¿no? ¿Por qué? Sí, tiene razón.
¿Pero por qué se equivoca? A ver, otras propuestas, ayuden. A ver, jóvenes, normalmente cuando se acuerdan de sus orbitales moleculares o sus orbitales atómicos, cuando estamos viendo, estas rayitas representan los orbitales, pero los orbitales, ¿qué característica tienen fundamentalmente? Que tienen una cierta energía, ¿se acuerdan? Entonces, esto normalmente es una escala de energía. Y aquí me está poniendo algo, que la energía del 3D, 4S y 4P son iguales. ¿Y eso es verdadero o es falso? Pues es falso. Entonces, en realidad aquí no estoy considerando ninguna escala de energía. Estoy ignorando olímpicamente esto. Si yo considerara una escala de energía y yo considerara otros tipos de interacciones, esta teoría no tiene ni pies ni cabeza, por una sencilla razón. Siempre todo me conduciría a tener modelos de alto spin. ¿Por qué? Porque cuando entra un electrón aquí, el siguiente electrón no puede entrar en el orbital acá, que es el principio de llenado de above, si se acuerdan. Van siempre desapareados y luego ya cuando ya no nos queda más remedio es cuando apareamos el siguiente electrón. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Es decir, ¿por qué llenamos así? 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto es cuando ya no nos queda más remedio, lo tenemos que aparear. Porque este es un electrón. Es un electrón. Y este es otro electrón. La carga de esos los electrones es negativa. Entonces, siempre que un segundo electrón entra al mismo orbital, hay una energía de repulsión electrón-electrón, porque ambos tienen la misma carga y están entrando a la misma zona de espacio, que es el orbital, de probabilidad del espacio de encontrarlos. Entonces, hay una repulsión electrón-electrón. Tenemos que vencer la repulsión electrón-electrón, y esa la estamos ignorando. Y la estamos ignorando porque cuando yo hago esto, no tendría sentido, porque tengo que considerar una energía de apareamiento aquí, otra energía de apareamiento aquí, otra energía de apareamiento aquí. P de pairing en inglés, así se le llama. No es que me haya gustado esa letra, es que así se pone en inglés y internacionalmente se conoce así. Entonces, yo estoy ignorando esto. ¿Por qué la teoría de enlace ignora las energías de apareamiento, ignora las energías de los orbitales? Por una simple razón. Porque quiere hacerlo de la manera más sencilla y considerarlo me metería en problemas. Y la siguiente es, porque experimentalmente yo encuentro esta cosa y esta cosa. Encuentro las dos formas, ¿sale? Y al encontrar las dos formas, nos dice en la naturaleza, sí se da ese fenómeno. O sea, sí lo encuentro experimentalmente en las dos formas, la de alto spin y la de bajo spin. Yo puedo encontrar compuestos de coordinación de hierro 2 con un momento magnético más o menos grande y otros con un momento nulo o diamagnéticos o con un momento más pequeño. Y esto quiere decir que experimentalmente lo veo. Yo puedo medir el número de electrones desaparecidos a través del momento magnético. Recuerden que cada uno de estos electrones es como un pequeño imán y se van sumando. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo encuentro así, pues veo diferencias. Entonces, lo que hace la teoría de enlace de valencia es sobresimplificar. Es decir, no vamos a considerar ni energías de apareamiento, no vamos a considerar que cada orbital tiene una energía diferente, sino que son los que tengo disponibles y tan. De esta manera, llegan a que siempre obtiene octaedros. Y lo que observamos experimentalmente es que son octaedros. Entonces, la teoría ahí coincide muy bien. Coincide perfectamente. En cambio, no coincide en decir, en el magnetismo no me puede predecir el magnetismo. Esa es la razón. Lo ignora olímpicamente para simplificar. ¿Sí? Y esto lo podemos aplicar a muchas otras geometrías. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con el complejo de níquel con cianuros? Tengo ahora 4. El níquel es un D8. Tiene una configuración electrónica 4s2, 3d8, pero el níquel 2, con esta oxidación 2 más, pues tiene una configuración de 8. Si ustedes se acuerdan, en la tabla periódica yo les dije, vean un periodo y, por ejemplo, fíjense en un elemento, el hierro. Le dije, yo tomo el hierro como referencia y nada más me aprendo el hierro. El hierro 2 es el 2 más
es un D8. Si yo me voy uno a la derecha, va a ser D7. Y si yo me voy otro a la derecha, que es el níquel 2 más, también el mismo estado de oxidación de referencia, ahora va a ser un D8. Es muy fácil saber qué configuración electrónica tiene el níquel si yo tomo esta reglita mnemotécnica que ya habíamos visto. Entonces un D8. Entonces yo puedo acomodar así los electrones, de esta manera. Así, así, así y así. Es decir, tengo aquí el primer cianuro, el segundo cianuro, el tercer cianuro, el cuarto cianuro. Voy a poner sus cargas, porque si no luego me dicen que tiro las cargas. Tenemos los 4 cianuros que cada uno dona un par electrónico, entonces tendríamos una hibridación de un D, un S y 2 Ps. Tenemos una hibridación de SP2. Si yo hago normalmente la suma matemática de las funciones de onda de un D, un S y 2 Ps, me da que es un cuadrado. De esta manera yo puedo explicar que cuando yo tengo híbridos que involucran 4 orbitales híbridos con un D, me sale cuadrado. Entonces todos los metales que tengan esta hibridación me van a dar esto. Entonces en pocas palabras, si yo tengo un compuesto de níquel y me da que no tiene momento magnético porque todos los electrones están apareados, es decir, es diamagnético, inmediatamente yo pensaría que es cuadrado. ¿Experimentalmente coincide o no coincide? Sí, claro, coincide perfectamente. Por eso esta teoría ha tenido tanto éxito, porque coincide muy bien esas observaciones experimentales con esto. Cuando yo veo que el níquel es diamagnético, el níquel 2 más, y tiene número de coordinación 4, me coincide con que es cuadrado, siempre. Entonces dice, pues algo de cierto tendrá la teoría. En cambio, cuando yo pongo otro tipo de ligantes, resulta que cuando yo pongo en lugar de cianuros, tengo amoníacos, el amoníaco va a entrar así. Y yo voy a poder tener la configuración de alto spin, porque nuevamente un electrón me va a dar un medio y el otro electrón me va a dar otro medio. Esto me va a dar un spin total igual a 1. Es decir, esto es paramagnético. Paramagnético. Yo mido al momento magnético con una balanza magnética y resulta que este níquel tiene propiedades con un momento magnético correspondiente a 2 electrones apareados, es decir, un spin total igual a 1. Y si yo le mido, si yo puedo determinar la geometría, resulta que el níquel paramagnético siempre es tetraédrico. Y yo tengo estas dos observaciones experimentales, el níquel cuadrado y el níquel tetraédrico. Y los correspondientes momentos magnéticos me lo explican muy bien. Si ustedes se fijan, esta teoría, si la comparamos con otras teorías de enlace, como la del octeto de Lewis, la del octeto de Lewis me dice, ¿es estable o no estable? ¿Existe o no existe? ¿O está unido así o está unido de otra manera? Pero no me dice nada de propiedades, nada. Y aquí esta teoría sí me habla de propiedades, me habla de propiedades magnéticas y tiene un buen factor de certeza en las propiedades magnéticas. Lo que no me dice es cuándo es una y cuándo es otra, no me puede distinguir entre una y otra. Entonces lo que tenemos que hacer es suponer, o sea, explica, pero no predice. Y ese es una limitante fundamental. Yo puedo hacer esto con todos los iones magnéticos. Entonces, les voy a dejar una pequeña tarea y les voy a marcar esta tabla. Entonces, vamos a ver. Vamos a repasar esta tabla muy rápidamente. Si yo aquí estoy viendo, tengo un orbital S y un orbital P, voy a tener una hibridación SP y esos son 2 orbitales. Entonces, depende del número de orbitales que se estén combinando, van a ser el número de orbitales híbridos. Aquí tengo 2 orbitales atómicos, obtengo 2 orbitales híbridos, ¿sí? Entonces, por número de coordinación 2. Cuando tengo número de coordinación 3 va a ser triangular o trigonal plana. Cuando tengo 4, tengo 2 posibilidades, tetraédrica o cuadrada.
tetraédrica ya la hemos visto hasta el cansancio y la cuadrada la acabamos de ver. Cuando tengo mi pirámide trigonal, es que tengo número de coordinación 5. El cloro con 5 cloros en un cobre me da número de coordinación 5. Entonces me da una hibridación sp3 D. Son 4 orbitales sp3 y el D me dan estos 5 orbitales. 5 orbitales sp3d. Pero si yo tengo otra posible geometría que también se observa en compuestos de coordinación, que es esta es la pirámide trigonal, la pirámide de base cuadrada, pues tengo también una hibridación diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que es la que veíamos en el video, que los orbitales que se combinan son diferentes. Si yo veo, el orbital de z cuadrado es está orientado sobre el eje z. Y el orbital XY es un cacahuate, y otro cacahuate, y esto está orientado sobre en los ejes X y Y. Este es el orbital de z cuadrado. Entonces, claro, esto si yo lo veo de lado, pues me queda como orientado así. Entonces tiene sentido. Y el siguiente me quedaría así. Eso es una pirámide de base cuadrada. El octaedro, pues ya toma 1 y 1. Toma el de arriba y toma el de abajo. ¿Sale? Y luego tengo algunas otras hibridaciones. Entonces, para poder hacer esto, les voy a dejar una tablita con varios ejercicios y me van a poner a hacer esto. Se los voy a dejar de tarea para que la jueguen el fin de semana, de aquí a la próxima clase el lunes, y podamos determinar, y me consideren todas las opciones, si son de alto spin, si son de bajo spin, cómo sería la geometría de cada uno. Esta tablita se los voy a dejar meter también en la tarea para que la tengan de referencia. Esta la saqué creo que del Housecroft. Y lo vemos. ¿Dudas hasta aquí? Sí, tengo varios. Dime. La primera es, a pesar de que los orbitales D tienen geometría muy diferente, o sea, ¿sí se cumple que realmente tienen la misma energía? No, claro que no, ese es un error. Ok. A ver, todos los orbitales D tienen la misma energía atómicos, ¿sí? Pero un orbital D no tiene la misma energía que un orbital S y que un orbital P. O sea, en realidad, si yo lo viera en una escala de energía, tendría que poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Todos los orbitales D sí tienen diferente geometría, pero todos tienen la misma energía. Es una escala de energía. Lo que sí es diferente es que en la realidad los S están aquí. Los S están aquí. Permíteme borrar. Los S están aquí y los P están aquí. Y los siguientes D, que son los 5D, estarían aquí. Entonces serían, en este caso serían el 4D. Este sería el 4P. Y este sería el 4S. Este es una limitante, aunque dentro de cada grupo de orbital todos tienen la misma energía. Son atómicos. O sea, que tengan una geometría diferente no implica que tengan una energía diferente, pero sí interaccionan de manera diferente con otras cosas, porque están orientados en el espacio de otra manera. Por eso, cuando yo entro aquí, pues cuando tengo una pirámide una bipirámide trigonal o una pirámide de base cuadrada, simplemente considerar un orbital D u otro orbital D que tienen, este orbital tiene la misma energía que este, pero cuando los mezclo, se van a combinar geométricamente de manera diferente para darme o una pirámide trigonal o una pirámide de base cuadrada. Y se fija, la hibridación tiene el mismo nombre, entonces, pues no es fácil. Aquí la teoría de campo cristalino me está fallando, la teoría de enlace valencia me está fallando, porque no me dice que es la misma hibridación para dos geometrías diferentes. Me predice bien el magnetismo, pero no me predice bien la geometría, ¿sí? O sea, me la puede predecir, pero no me la explica. Si yo digo, tiene una hibridación SP3D, yo no sé si es pirámide trigonal o pirámide de base cuadrada. Yo me tendrían que decir, ¿es una SP3D de DZ cuadrado o es una SP3D
x cuadrado menos y cuadrado, y es una limitante de la teoría. Son las partes que se limitan la teoría, ¿sí? ¿Más o menos quedó clara la respuesta? Sí, y por ejemplo, ¿por qué no se combina, digamos, en lugar del dz cuadrada o el dx cuadrada menos y cuadrada, el dxy, por ejemplo? Y, o sea, ¿qué geometría daría? Y, o por qué no podría ser ese, por ejemplo? O sea, es decir, ¿a qué se debe que sea como selectiva la hibridación? Ahí tiene que ver un fenómeno que se llama simetría. Para que tú puedas combinar algo, tiene que tener una simetría adecuada. Fíjate, ¿qué orbitales tengo aquí? X, Y, Z. Y estoy combinando con Z. Este está orientado sobre el eje X, está orientado sobre el eje Y, este está orientado sobre el eje Z. Y este está orientado sobre el eje Z. Aquí estoy orientando algo que está orientado sobre los ejes Y. Déjame ponerte en el pizarrón para que se vea un poco más evidente. ¿Sí? Si yo me fijo, tengo ejes X. Ay, perdón, que se me mueve el... va, aquí lo pongo nuevo. X, Y y Z. El orbital PX está orientado sobre este eje. El orbital PY está orientado sobre este eje. Es una muy buena pregunta la que me dices. Y el orbital PZ está orientado sobre este eje. Cuando yo meto orbitales D, el dx cuadrada menos y cuadrada está orientado sobre los ejes XY. Dx cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí? Es decir, si yo pinto los ejes XY, el orbital de z cuadrado está así. Y si yo quiero mezclarlo con un orbital S, que lo voy a poner de diferente color, el orbital S estaría orientado así, y el orbital P, perdón, y el otro orbital P estaría orientado de esta manera. Tienen una simetría adecuada, es decir, están sobre los mismos ejes. Cuando hablo del z cuadrado, el dz cuadrado solamente tiene contribuciones en el eje z. Es decir, si yo pongo el eje z, si esto consideramos el eje z, el orbital de z cuadrado es así, con una dona. Está orientado. ¿Por qué pasa esto? Para eso tenemos que remitirnos a una analogía. Si yo pongo muñequitos y yo quiero que se den la mano, tienen que estar orientados en el mismo eje para darse la mano. Si yo tengo un muñequito que está volteando para otro lado, 90 grados, no le va a poder dar la mano al otro muñequito. Tienen que tener una simetría adecuada para que se puedan combinar esos elementos. Esto lo vamos a ver un poquito mejor en simetría. Entonces, por eso solamente la gente que combina teóricamente los orbitales, solamente combina estos dos, porque tienen simetrías similares a las simetrías de los orbitales P. ¿Sí? Los orbitales S son esféricos, entonces se pueden combinar con los que quieras, porque con una simetría esférica caben donde quiera, están orientados simétricamente en todo el espacio. En cambio, los P y los D no están orientados simétricamente en todo el espacio. Por eso tenemos que combinar solamente estos y no los XY, porque los XZ, YZ y XY están orientados entre los ejes, no sobre los ejes. Entonces, yo los combino, no me va a dar una combinación porque no tienen la disposición espacial adecuada. Es como si yo tuviera un muñequito. Aquí está la cabeza, que estuviera viendo para acá, y otro muñequito que quisiera combinarlo, que estuviera totalmente de frente y el otro estuviera de lado. Si quiere darle la mano a este, pues no se la puede dar porque está viendo la mano para otro lado y los orbitales no pueden mover la mano, ¿sale? ¿Más o menos queda explicada la respuesta? Sí, bro. Y entonces, ¿qué pasaría en los de abajo? Por ejemplo, en la cúbica o el dodecaédrico, que sí se combinan los X. Bueno, por ejemplo, ese trigonal monocapado. Entonces, estos se combinan mayoritariamente con contribuciones de orbitales S. Son diferentes posibilidades. O sea, hay muchas posibilidades de combinaciones,
Las que se ponen aquí son las que tienen energéticamente lo más favorable. Y si te fijas, la teoría, pues ahí se está sacando de la manga qué orbitales combino con qué. Pero de esta manera, los más normales, los más comunes, por eso están separados, ¿no? El número de coordinación más comunes son estos. Y luego estos ya para metales que tienen F y D. Entonces son orbitales que las contribuciones de estos son muchísimo más pequeñas, estas contribuciones. Son más importantes las contribuciones de los que están sobre los ejes. Pero pues no es cero. Entonces no quiere decir que no podamos hacer las otras, pero energéticamente, como tienen mayor suposición, solamente consideramos estas. Lo vamos a ver un poquito mejor en orbitales moleculares, para que cuando veamos orbitales moleculares ahí consideremos la simetría. Por eso tenemos que ver simetría antes de orbitales moleculares. Entonces, aquí como que la simetría es la limitante de la teoría de enlace-valencia. Sí, pero pues es que, bueno, yo creo que mucho antes, ¿no? Por ejemplo, la simetría, aquí la teoría de enlace-valencia está obviando muchas cosas. Está obviando la energía de los orbitales, está obviando la repulsión de pares electrónicos y está obviando la simetría de los orbitales. O está diciendo la simetría más obvia es la buena. ¿Sí? La simetría más obvia son los que están sobre los ejes. Entonces, en ese sentido, la teoría de enlace-valencia pues, está presuponiendo muchas aproximaciones. Entonces, por eso históricamente es interesante, prácticamente no se usa. Okay. O sea, y porque tampoco explica por qué algunos metales tienen alto y otros bajo spin, ¿no? No, claro, porque no está considerando, para poderlo considerar, tendría que considerar esta energía. Y lo que hace es que explica, pero no puede predecir. Me puede explicar que hay cosas tetraédricas y cosas cuadradas, pero no me puede predecir cuáles van a ser tetraédricas y cuáles son cuadradas. Entonces, por eso, pues es una teoría muy limitada. Por eso históricamente vale la pena, para entender los procesos de aproximaciones al entendimiento de enlace en compuestos de coordinación, pero no es una teoría que se utilice actualmente. Simplemente, pero sí nos puede ayudar a decir, a ver, yo tengo un compuesto de níquel que tiene 4 átomos donadores, eso lo puedo determinar experimentalmente. Y le mido el magnetismo y me dice, es paramagnético, ya sé que debe ser tetraédrico y funciona. Luego en orbitales moleculares explicaremos mejor eso, pero en orbitales moleculares va a haber otras variantes que los va a hacer un poquito más complicados. Entonces, es una primera aproximación como decir, pues el agua tiene 2 pares electrónicos libres. Ahí no pensamos ni en orbitales ni en nada. Esos pares electrónicos tienen que estar en orbitales. Y esos orbitales, pues, están de tan determinada forma repartidos en el espacio. Es más, otras teorías como funcionales de la densidad me dicen, no, pues no están, no son formalmente orbitales, ¿no? Son funcionales de densidad electrónica y son otras cosas. Depende cómo lo aborde, con qué teoría me va a explicar. Ahora, una teoría de orbitales moleculares implica por fuerza meterse a calcular los orbitales para poder saber los estados energéticos. Aquí no, y esa es la gran ventaja que tiene. Entonces, tiene ventajas, pero muy limitadas. Entonces, pero históricamente es importante. Y a veces prácticamente, pues simplemente me puede dar una respuesta muy rápida con una capacidad de certeza muy grande. Por ejemplo, si es paramagnético, es de magnético un tetracoordinado. ¿Sí? Sí, pues. Por eso les decía que es muy importante aprender las virtudes y limitaciones de cada una de las teorías. Es muy, muy importante. Bueno, muy bien, me parecen muy buenas sus preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra comentario? ¿Alguna otra duda? Creo que ya estamos en tiempo. Sí, ya, gracias. En la clase. Pues les voy a dejar una tareita ahí, échenle ojo, y la revisamos la próxima clase. ¿Sale? Entonces, nos vemos la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego.